estamos en un contacto vía Zoom con el abogado Eduardo Pérez. Él es presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas de nuestro país. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto poder conversar contigo aquí en Proindustrias. Muy buenas tardes, Romina, a vos y a los televidentes. Un gusto compartir con ustedes. Doctor, nos gustaría conocer tu parecer acerca de las expresiones del día de ayer del presidente de la República, Santiago Peña, con respecto a esta modificación, reforma que quieren hacer ahora a lo que tiene que ver con el sector laboral, con la Bueno, reforma en laboral. primer término quiero aclarar que todas las declaraciones, las opiniones que voy a vertir son de carácter personal porque estamos todavía en un proceso de discusión interna dentro de la asociación, así que no quiero que se tome como una posición institucional. Lo segundo es que una situación de esta naturaleza, donde se trata un derecho laboral, un derecho conquistado a lo largo de los años, un derecho adquirido, ante un hecho tan significativo para la clase trabajadora, la forma en que se planteó, se instaló por parte del señor presidente de la República, considero que ha sido un error por cuanto se lanzó así y sin entrar en detalles, ni siquiera exponer los motivos por los cuales realmente se quiere flexibilizar la posibilidad de despedir a los trabajadores, afectando la estabilidad laboral que entendemos se refiere al artículo 94 del Código del Trabajo o seguramente a otros artículos. Esa parte es la que no estamos precisando, pero por supuesto que eso instala en el ambiente laboral una situación que no se ajusta a la realidad como una verdad absoluta. O sea, no podemos decir que la estabilidad laboral es un hecho que pueda generar la imposibilidad a los trabajadores de acceder a la jubilación cuando que esa realidad corresponde a otro motivo, cual es la alta informalidad laboral que existe en el país, mediante la cual muchos empleadores no tienen registrados en el Ministerio de Trabajo ni en el Seguro Social a sus trabajadores. Esa es una realidad concreta, no la estabilidad como una causal de imposibilidad de llegar a jubilarse. Lo segundo es que se intenta instalar la idea de que muchas veces los abogados y los jueces generan una industria de denuncia o de demanda para sacar provecho al sector empleador, algo absolutamente que nosotros desmentimos como gremio, por supuesto, y no se corresponde con la verdad porque no es así, ¿verdad? Ningún abogado le va a decir a su cliente hágase despedir para demandar, porque el despido con causa significa que no va a cobrar indemnización. Y si el trabajador se hace despedir, entre comillas, es porque está cometiendo una causal de despido que sí permite la ley aplicar para un despido a la clase trabajadora mediante un juicio. Entonces, de buenas a primeras quiero significar de que la forma como se instaló el tema y las supuestas motivaciones que dieron lugar a la presentación de este objetivo no me parecen razonables ni se ajustan a una verdad en estadísticas concretas. Doctor, el presidente dijo que se reunió con centrales obreras y con empresarios para discutir este tema, pero sin embargo, ellos lo desmienten. Los sindicatos, los referentes de las centrales obreras desmienten esta reunión y aparte rechazan esta propuesta. Bueno, por eso se instaló muy mal el tema, se instaló muy mal. Nosotros en el mundo del trabajo, hoy día en Paraguay, tenemos problemas mucho más graves que precisamente sea el tema de la estabilidad laboral. Se pretende instalar la idea de la estabilidad laboral como algo que pueda generar una imagen negativa del país para las inversiones. Igual
argumento fue la que se dio en su momento en el año 1993, cuando se estudió el Código del Trabajo y muchos parlamentarios, recuerdo en aquella época, decían de que si se aprobaba la ley, el Código del Trabajo, así como está redactado, tenía que Paraguay sufrir las consecuencias de una falta de inversión, de un desempleo masivo, de despidos masivos y que muchas industrias se irían y muchas industrias no vendrían al país. O sea, era una cuestión apocalíptica lo que decían en su momento algunos legisladores en aquella época. Sin embargo, a lo largo de los años, en 30 años o más, se ha demostrado que Paraguay creció económicamente, se han instalado industrias y fábricas y el crecimiento del mercado laboral aumentó en cuanto a inversiones. O sea, el tema del Código del Trabajo no es ningún impedimento para que un capital venga a instalarse aquí como bien también ocurre en otros países. Incluso todo cálculo de indemnización en la región Paraguay está muy por debajo de la media de otros países donde sí los cálculos indemnizatorios son mucho más grandes. Así que no existe esa verdad que se quiere pretender instalar. Y por otro lado, tenemos otras situaciones que hacen que muchas veces las empresas no puedan funcionar adecuadamente, como ser, por ejemplo, la alta rotación de los jóvenes. Los jóvenes, según el Banco Interamericano de Desarrollo, en un congreso sobre el futuro del trabajo, ellos exponían allí de que una gran mayoría de los jóvenes hoy día su promedio de estabilidad en el empleo no sobrepasa los 6 meses. Entonces la alta rotación constante, la constante rotación que existe en las empresas con los jóvenes que muchas veces renuncian o sencillamente abandonan su puesto de trabajo, hace que el funcionamiento operativo de las empresas en la producción de bienes y servicios tenga dificultades y no precisamente lo que ocurre con los trabajadores con estabilidad laboral, que son personas mucho más responsables, identificadas, eficientes y comprometidas con las empresas. Doctor, viste que se decía que con esta modificación que quieren hacer, decía el presidente Peña que se van a poder crear más fuentes de trabajo. Viste que él prometió crear 500.000 puestos nuevos de trabajo. Te digo desde mi parecer, desde mi punto de vista, ¿esto no serían empleos desechables? Bueno, toda flexibilización en los contratos laborales hace que lo que va a hacer es aumentar la precarización laboral. Entonces, la creación de 500.000 puestos de trabajo me parece algo absolutamente irracional y no corresponde que un presidente de la República exprese tan alegremente esas cifras, porque no estamos en campaña política, sino estamos ante un presidente que está llevando adelante la gobernanza de un país. Entonces es muy delicado lo que acaba de mencionar, porque tal realidad es imposible conseguir en las condiciones de desarrollo que está teniendo nuestro país. Y el desarrollo del país no es porque tengamos un código del trabajo muy exigente, o sea, la falta de desarrollo no es porque tengamos un código del trabajo o porque tengamos la estabilidad laboral dentro de ella, sino que implica muchas variables. Una de ellas es la seguridad jurídica, la otra de ellas es la posibilidad de generar créditos blandos para la inversión, otra de ellas sería la posibilidad de establecer mecanismos de instalación de empresas bajo ciertas excepciones fiscales y municipales. En fin, existen otros elementos que hacen que un país pueda desarrollarse y fundamentalmente lo otro es la formación y capacitación profesional de los jóvenes que salen de los colegios y que muchas veces no encuentran un empleo porque no tienen ninguna noción de lo que es trabajar en una empresa, en una fábrica, en una industria. Entonces son muchas las variables y no precisamente un artículo del código va a frenar todo el desarrollo de un país, ni
la derogación de ese artículo va a generar un desarrollo sustentable de un país. O sea, tenemos que ser objetivos y muy prudentes a la hora de hablar. Doctor, actualmente nosotros al tener 9 años en una empresa ya tenemos una estabilidad laboral especial, ¿verdad? Luego, o sea, con esto, si esto se llega a aplicar, esto ya no quedaría así. Así es como se plantea. Tenemos que ver realmente cómo se redacta el proyecto de ley o de modificación de la ley. Y lo que hay que entender es que el Código del Trabajo establece la posibilidad de la estabilidad en el empleo. Por un lado, al pasar el periodo de prueba, estamos hablando de una estabilidad general y al llegar a los 10 años, estamos hablando de la estabilidad especial. Esta estabilidad especial no es que prohíbe al empleador despedir. Lo que prohíbe al empleador es despedir sin causa, sin justa causa, para precautelar al trabajador de que no sea desechado como un objeto en una etapa muy importante de su vida que con unos años más seguramente se van a jubilar, ¿verdad? Ese fue el propósito de la creación de la figura de la estabilidad laboral, la protección adecuada al trabajador para que pueda jubilarse. Doctor, Eh, sí, doctor, ¿tenemos suficientes entendidos en la materia en el Congreso que puedan analizar esta situación una vez que se presente? Porque la próxima semana dijo el presidente que se iba a remitir este proyecto al Congreso. ¿Tenemos entendidos en la materia allí que puedan analizar esto? bueno, creo que mi silencio responde, ¿verdad? Pero realmente es una preocupación muy grande que tenemos hace bastante tiempo, no solamente ahora de que de 125 legisladores, muy pocos son los que tienen cierta formación jurídica en cuestiones que hacen al derecho del trabajo y fundamentalmente al tema de la seguridad social. Es algo que nos mantiene siempre muy preocupados y a diferencia del Congreso del año 1993, donde teníamos grandes exponentes de todos los partidos, especialmente el Partido Colorado, hoy día siendo todavía gobierno, en aquel entonces teníamos legisladores con una altísima formación intelectual y jurídica y justamente a instancia de varios parlamentarios exponentes del Partido Colorado fue que se aprobó aquella vez el Código del Trabajo en contra de la pretensión del Ejecutivo que quería en ese momento adecuarse a los nuevos tiempos del neoliberalismo, ¿verdad? Entonces hubo un fuerte debate con mucho contenido, hubo muchos legisladores que fundamentaron bastante bien cada uno de los puntos que se fueron aprobando y ese nivel de discusión, de debate y de fundamentación veo muy poco probable que eso ocurra hoy día. Y la falta de debates y la falta de de un adecuado tratamiento a una norma, lo que conlleva es que salga una norma que finalmente no pueda ser aplicable y que genere una fricción en la comunidad, en la sociedad, que nada ayuda también al país. Director, te consulto por último, en vez de enfocarnos en esta modernización que quieren hacer, te consulto tu opinión, tu parecer personal. Sacando esto de lado, ¿qué se podría priorizar en el área laboral, en el sector laboral? Bueno, yo creo que el Poder Ejecutivo hace rato que está en deuda con este tema de la informalidad laboral. Yo creo que no se puede seguir con aceptar tan mansamente un porcentaje tan alto de informalidad laboral en el mercado laboral. Estamos hablando de casi 68% según el observatorio de la misma OIT. Entonces, mientras que no tengamos nosotros una formalización del empleo, no va a haber solución a este tema de la falta de jubilación de los trabajadores, porque solamente la informalidad conlleva la falta de pagos al seguro social. Solamente la informalidad hace que el trabajador no esté registrado en el Ministerio de Trabajo. Entonces, el Ministerio de Trabajo hoy día tiene que modernizarse en llevar adelante políticas de formación, no solamente a la clase trabajadora, sino
educar y controlar a los mismos empleadores, porque hay empleadores ejemplares, excelentes empleadores que han crecido con sus trabajadores, que tienen en su plantel trabajadores de 30, 25, 22, 18 años de antigüedad, que junto a sus trabajadores y los trabajadores junto a su empresa han llevado adelante el posicionamiento en el mercado. Y hay, sin embargo, otros empleadores que no están formalizados, que no les gusta la formalización. Y ese tipo de empleadores muchas veces son los que se oponen al resguardo jurídico que debe tener toda persona en esta república, porque la misma Constitución Nacional que conceptualiza al país, a la república como un Estado social de derecho, obliga al Estado a precautelar los derechos laborales, los derechos sociales. Por último, doctor, también te quiero consultar, ¿cómo estás viendo el acceso al primer empleo de los jóvenes que están terminando el colegio, que cumplen 18 años? Es algo pendiente desde hace muchísimo tiempo. Correcto, y eso, por ejemplo, son las políticas de Estado que se tienen que establecer. ¿Cómo nosotros desde los colegios vamos identificando la vocación laboral de cada uno de los jóvenes, ¿verdad? Ese sería una transformación educativa, crear más colegios técnicos de tal forma que tengamos ya medianamente una formación inicial de parte de los jóvenes que van a salir al mercado laboral, tener políticas de pasantía laborales, tener políticas desde el Estado para acompañar a las empresas que puedan contratar a los jóvenes, y si el Estado tiene que subsidiar una parte del salario para que los jóvenes puedan trabajar, pues tiene que hacerlo, ¿verdad? Entonces, acá se subsidian muchas cosas, pero se descuida mucho la cuestión laboral. Y acá existen dos extremos que realmente nos preocupan. Por un lado, los jóvenes terminan su colegio y no encuentran un ambiente laboral adecuado para su primer empleo. Y por otro lado, en el otro extremo tenemos a trabajadores 40, 45 años que a esa edad muchas veces ya se quedan sin empleo, se quedan sin seguro social y tienen que estar dependiendo de los pocos ingresos que tienen sus hijos o de su pareja, y muchas veces le genera incluso un daño emocional, un daño psiquiátrico en algunos casos, por una situación de no tener un lugar de trabajo adecuado. Entonces, dos extremos que hay que tratar de solucionar. Y para eso para eso hay que dialogar con la gente entendida, los sociólogos, los abogados, los economistas. Tenemos que encontrar la solución todos juntos y no tratar de imponer criterios que no vienen al caso para solucionar el problema. Doctor, muchísimas gracias por tu tiempo, por este análisis que nos regalaste con respecto a esta modificación laboral que quieren plantear. Desde aquí, desde Proindustrias, te deseamos que tengas un buen resto de jornada. Muchísimas gracias. Hasta luego.